Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica, ni es un programa de medicina alternativa, ni es un programa de telemercadeo. Nosotros queremos hacer un programa de educación y de prevención en salud, y todo el grupo de profesionales de la salud que nos apoyan es lo que queremos hacer con todos ustedes. Los invitamos para que nos acompañen en Telepacífico todos los días a las 11 de la mañana, los miércoles 11:30. Recuerden que Telepacífico está también en DirecTV, para aquellas personas que no puedan vernos a través de Telecafé, que en Telecafé estamos a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche, los jueves y viernes a las 7:30. Estas remisiones son a las 5:30 de la mañana. Todos los días queremos compartir con ustedes diferentes temas de salud para hacer prevención y de educación. También los programas están grabados en YouTube, buscando a Jorge Enrique Rojas Quiseno, y nos pueden visitar y escribir en Facebook buscando Medicamentos Dr. Rojas. Allí en Facebook nosotros estamos permanentemente retroalimentando con diferentes artículos y temas, pues las preguntas que ustedes nos dejan permanentemente. Y hoy vamos a compartir un tema, vamos a hablar de algo que es motivo de consulta muy frecuente y tiene que ver con las adicciones. Cuando la gente va a la consulta y nos pregunta o consultan por la gastritis, por el insomnio, por problemas del colon, tantas patologías que están escritas, por ejemplo, en el libro La enfermedad como camino, que nos explica cuáles enfermedades sistémicas están relacionadas con lo emocional. Y uno le pregunta a la persona a qué le achaca, por qué cree usted que tiene esa patología. Uno se lleva unas sorpresas muy grandes. Después que se llevaba a mi hijo para el ejército, después de que me separé, después de que se murió fulano de tal, después de que entré en ciertos vicios de licor, demás, tantas cosas que son un complemento importante en la consulta, y por eso insisto que una sola golondrina no hace verano. Uno solo de médico, pues difícilmente podrá aliviar a un paciente. ¿Por qué? Porque yo necesito rayos X, laboratorio, paraclínicos, necesito un psicoterapeuta, necesito tantos profesionales de la salud, pues para uno poder armar ese partido que es difícil, el de la salud, y poder ayudarle finalmente al paciente. Hoy quiero compartir este espacio con el doctor Eduardo Henao Ceballos. Él es psicólogo e hipnólogo clínico, una persona con una amplia experiencia clínica y quien me apoya en Manizales en el manejo de pacientes con la parte psicosomática, en lo que nosotros podríamos llamar una especialidad de la medicina que se llama la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Cómo lo psicológico altera todo el resto. Y por eso me parece que ustedes deben de estar hoy muy atentos al desarrollo del tema, porque sé que tocará los hogares de la mayoría de ustedes, porque si no es usted, es el otro o el otro que estará pasando con uno de estos problemas. Doctor Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Vital. Doctor Jorge Enrique, muchísimas gracias por su amable invitación y a todos los televidentes que nos están prefiriendo en este momento. Hablar un poco de, digamos, entender el porqué de la consulta, de la qué le achaca. Y usted ve que muchos pacientes que atiendo, digamos, se los remito, y yo, muchos profesionales que están a mi lado, les remitimos pacientes, porque uno ve que realmente el problema de ese insomnio, gastritis o cualquier proceso, vitiligo, psoriasis y tantas enfermedades, tienen un componente en la parte emocional. ¿Qué es y por qué tiene ese efecto tan grande, directo, con el proceso de la enfermedad? Bien, dentro de la estructura del aparato psíquico, nosotros estamos acostumbrados a hablar de la parte consciente y de la parte inconsciente. Dentro del lenguaje neurofisiológico, hablaríamos del cerebro, la neocorteza, y hablaríamos de otra parte muy profunda, que sería el cerebro límbico. Allí reside, por así decirlo, por asociación, hipotéticamente el inconsciente. Y ese sistema límbico se mueve a base de pulsiones y no puede ser controlado conscientemente, porque
el sistema límbico o ese inconsciente es impermeable a la lógica. Una persona cuando tiene un problema muchas veces no sigue las sugerencias, tiene sus propias autoexplicaciones que pueden no ser muy lógicas o muy claras. Es impermeable también al tiempo. La persona, digámoslo por ejemplo, que es adicta, se pasa horas enteras en su adicción. Hablemos de la tecnología moderna, la persona metida en el WhatsApp, en el Facebook, está permanentemente y se pasa las horas, muchas veces las horas de madrugada y no se da cuenta que el tiempo ha pasado. Ese inconsciente es independiente del tiempo y también es independiente de la lógica. Por más que a una persona le expliquen algo, la persona no va a razonar, o sea, se enquista, se vuelve terca, se encapsula. De allí que muchas veces, muchas de las enfermedades que se van generando de carácter psicosomático tienen como elemento causal esas pulsiones que salen del inconsciente y que la persona no puede controlar a nivel del yo. Usted acaba de tocar un tema, doctor Eduardo, que es un coco en la medicina. Es la persona que somatiza la enfermedad. Usted acaba de hablar del tema de la enfermedad psicosomática. ¿Qué es ese término? ¿Cómo explicarlo de una manera didáctica? ¿Y qué es somatizar una enfermedad? Cuando la mente consciente no puede manifestarse porque la persona se reprime por miedo, por inseguridad, por una pobre autoestima y reprime ciertas emociones, esas emociones cuando no pueden manifestarse por la vía psicológica consciente, busca el órgano no más enfermo, sino el más débil para manifestarse. Es por eso que nosotros encontramos que muchas formas de depresión, la palabra de depresión viene de la angustia viene de angostare, y angostare es dificultad para respirar. La mayor parte de las personas que sufren cualquier grado o forma de angustia, llámesele ansiedad, depresión, melancolía, tristeza, lo que más afecta es la primera función fisiológica del cuerpo, la respiración. Toda la persona que está víctima de una depresión, de una angustia, siente que le falta el aire, siente que no respira bien, hay una sensación de ahogo y hay una serie de síntomas correlacionados con esa represión. Sensación de vacío en el estómago, sensación de taquicardia, un nudo en la garganta, la boca seca, las manos frías, sensación de sudación, las piernas como gelatinas. Todos esos son síntomas emocionales derivados de la angustia. Bastaría solo tomar conciencia de esa llamada memoria visceral, o sea, de esa sintomatología que se siente en el cuerpo y que es una expresión de la emoción, porque la emoción no es un pensamiento, son sensaciones del cuerpo, cambios bioquímicos o eléctricos de los músculos y de los órganos, para que la persona comience a controlarlos. Repito, cuando la persona no puede expresar psicológicamente lo que está sintiendo y lo reprime, esa energía busca un órgano para manifestarse. Y entonces muchas veces la persona puede somatizar la enfermedad en el cuerpo. Yo comparto con ustedes una historia clínica que me marcó mucho la práctica médica, o son dos que quiero que ustedes escuchen y el doctor Eduardo nos explique esta. Estaba haciendo el programa de radio y llamó una señora y decía: doctor, es que yo tengo un problema de gastritis, de ansiedad, tengo insomnio, no me hallo, no respiro bien, todo lo, más o menos lo que usted mencionaba, la respiración, no me encuentro bien. Entonces inmediatamente ella me hizo eso. Yo siempre pregunto a qué le achaca, pero yo le decía a ella, y antes reflexionaba, bueno, si yo soy un médico ortodoxo,
Entonces le voy a mandar omeprazol o ranitidina para ese problema gástrico, le voy a mandar una amitriptilina o un producto, un ansiolítico, y le voy a mandar estos medicamentos. Si soy un médico que hago medicina biológica, entonces yo le puedo mandar el Colbré o la Calindra, o le puedo mandar el Sinestrés o el Ginkgo biloba y demás. Pero yo le pregunté a ella, ¿qué le achaca eso? Y me dijo, fue que se me perdió el gatico. Cuando ella me dijo que se le había perdido el gatico, yo le dije, ¿y usted cuántos hijos tiene? Y me dijo, yo tengo 6 hijos. Ella tuvo que buscar en un gato lo que ninguno de los hijos le estaba dando. Amor, afecto, compañía, ternura, en fin, todo esto. Y la señora, yo sentía que ella tenía una decepción de madre, una soledad tan grande de estar en un apartamento encerrada con un gato que se le perdió, toda la tristeza familiar, que ella terminó haciendo insomnio, gastritis y una cantidad de patología. El otro caso clínico fue una señora que nos llamaba, fue a la consulta porque tenía un problema respiratorio muy grave. Ella tenía tos y respiraba mal, lo que podríamos llamar nosotros un enfisema, un EPOC, y yo le hicimos un tratamiento. Y la señora pues no me mejoraba mucho, yo le dije, cuénteme la verdad, ¿por qué cree usted que tiene eso? Y me dijo, ¿cómo le parece que hace 2 años a mí me dio una bronconeumonía y estuve muy mal? Y llegaron todos mis hijos a visitarme. Y yo compartí con ellos y fue feliz, yo me sentí feliz, acompañado con el de aquí, el de allá, estuve con todos los hijos. Hacía mucho yo no me reunía con mis hijos, con todos. Y entonces yo me alivié y pasaron unos 3 meses y yo no volví a saber de mis hijos. Y entonces yo me hice la enferma. Y yo empecé a hacer lo mismo. Y yo respiraba mal y tosía, y yo cortaba la respiración y volvieron todos mis hijos. Y desde entonces, cada que yo quería reunirme con mis hijos, yo me hacía la enfermedad. Pero doctor, de hacer tanto eso, se me dañó el diafragma. Se dañó el diafragma y quedó con un daño respiratorio gravísimo. ¿Cómo entender desde lo psicoemocional esos 2 casos clínicos? Bien, es necesario darnos cuenta que cuando la mente se trata de controlar en sus pulsiones inconscientes y la persona tiene que reprimir emociones es lo más negativo, desestabiliza el sistema nervioso y genera una cantidad de síntomas psicosomáticos. Es como con el proceso de las adicciones. Una persona puede tornarse en un momento determinado adicta. ¿Qué es una adicción? Entenderíamos como tal una enfermedad primaria que afecta al cerebro, afecta y controla los pensamientos y el comportamiento para buscar la satisfacción de un deseo. O sea, la persona no es capaz de controlar eso. Hablamos del alcoholismo, hablamos de la cocaína, hablamos del cigarrillo, que según la Organización Mundial de la Salud produce 4.9 millones de muertes anuales. Hay adicciones al sexo, adicciones a la mitomanía. Hay personas que son felices diciendo mentira, desdibujan la realidad y terminan creyéndose sus propias mentiras. Hay personas adictas a las sectas, hay personas adictas al sexo, y generalmente estas personas buscan todas las manifestaciones de pornografía. También hay adicciones al trabajo. Hay personas que se dedican a laborar y a producir y olvidan su familia, olvidan su tiempo recreativo. Hay personas adictas a la comida. Encontramos las que comen demasiado, la bulimia. Encontramos personas en la actualidad al cibersexo. Y generalmente son los pedófilos, los que le gustan los niños o los jóvenes, los más adictos a este tipo de cibersexología. Encontramos también a la cleptomanía. No es la persona ladrona, porque la persona ladrona planifica lo que va a robar. El cleptómano no. De pronto le dio un impulso y cogió una cosa que no le sirve para nada. Es simplemente por la emoción, por la adrenalina del momento que lo hace. ¿Y por qué lo hizo? No sé. No tiene una explicación, no tiene lógica. Encontramos también las adicciones a los tóxicos, la drogadicción, que generalmente es una de las que más se está predominando
en la actualidad con la juventud. Finalmente tendríamos las adicciones que se presentan al Facebook, que está generando un problema tan serio. En Europa ya hablan de la nomofobia, o sea, el pánico que a la gente le da el desconectarse, que no le funcione el aparato en un momento determinado. Y encontraríamos finalmente la adicción más grave, la ludopatía, que es la adicción al juego, porque en este la persona no le interesa la familia, no le interesa el trabajo, no le interesan las posesiones, no le interesa el sexo, lo único que le interesa es el juego. Es de las adicciones más serias y que presenta un nivel de dificultad para el tratamiento psicoterapéutico. Acaba de tocar usted un grupo pues muy grande de la comunidad, porque vuelvo y repito, ahí está tocando muchas situaciones familiares. Y después de este corte de comerciales, yo quiero que estén muy atentos porque vamos a hablar un poco de ese tema de las adicciones y poder buscar algunas posibilidades terapéuticas. Si tienen alguna llamada referente a este tema, vamos a habilitar también la línea 018.000-127-222 para que podamos interactuar con ustedes sobre el tema de las adicciones, que es un problema social preocupante y que infortunadamente muchas personas creen que no es motivo de consulta y terminan hundiéndose en un caos social y personal. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Muchos de ustedes se preguntarán, entonces, listo, en mi casa alguien tiene una adicción a ciertas cosas, pero antes de ahondar en el proceso del por qué, yo quiero hablar un poco de la soledad. Doctor Eduardo Henao, muchas personas en esas situaciones de soledad, pues buscan el acompañamiento, los niños en sus play y sus juegos electrónicos, los más jóvenes están buscando internet, otros están en Facebook, Instagram y demás, pero muchas veces es buscando como esa compañía, o generalmente estas personas están buscando alguna otra situación y la están, digamos que tapando con esas adicciones. Doctor Jorge Enrique, toca usted un tema muy crítico en el sentido de la influencia de la tecnología. Antes era la televisión, en la actualidad tenemos todos estos aparatos, desde el teléfono móvil, el WhatsApp, la tablet, etcétera, etcétera, que hace que las personas, por así decirlo, se vayan acostumbrando, se vayan metiendo y vayan desarrollando una adicción. Si no lo tienen, ya les genera ansiedad. Hay adicciones elementales, menores, por así decirlo, donde la persona simplemente siente incomodidad cuando le privan de jugar con algo, de ver algo o de realizar algo que le genera satisfacción, hasta las adicciones graves, que son ya cuando se ingieren drogas o alcohol que pueden llevar a la muerte. Pero las personas que se meten en este mundo de la pantalla generalmente van desarrollando no solamente ansiedad y estrés, sino un sedentarismo, ¿sí?, que les va minando la capacidad de relacionarse con otras personas. Si no se reglamenta, no es que estos aparatos no sean buenos, ¿no? Son muy útiles, muy prácticos, muy técnicos. Lamentablemente el uso masivo que se da y no controlado es lo que viene a generar la adicción y la problemática con el mismo, porque está generando una población demasiado individual, está generando mayor soledad. ¿Por qué? Porque las esposas se quejan de que el esposo lo tienen a menos de medio metro, pero él está metido en el computador y le pregunta algo ahora. Y entonces ella, con el aparato viendo televisión,
cambiando de canales, están a menos de 50, pero están a kilómetros de distancia. Lamentablemente, este tipo de comportamiento, más que aliviar la soledad, está incrementando mayor soledad. Cierto. ¿Tenemos una comunicación en este momento? Adelante con la pregunta. Noches. Buenas noches, adelante. A ver, lo que pasa, yo he tenido un episodio de depresión y yo fui al médico, le consulté y él me formuló un medicamento que se llama fluoxetina. Sí. Yo siento que realmente no me ha servido mucho, él solo me mandó a tomar una pasta en la mañana cuando desayuno. No sé si debo aumentar la dosis o qué. No, ¿a qué le achaca usted esa depresión? ¿Usted está aliviada y por qué entró en ese proceso de depresión o de tristeza? Porque tengo problemas económicos. ¿Le ha afectado el sueño? ¿Tiene problemas de gastritis? ¿Tiene alguna otra cosa que le apareció por la depresión? No me dan ganas de nada. ¿De dónde nos llamas? Manizales. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Gracias a usted, doctor. Bueno, doctor Eduardo, las situaciones económicas, los duelos, las situaciones laborales, en fin, llegan a causar en esas personas esa alteración, digamos, en su comportamiento, en su estado de ánimo. Y de pronto creemos que es buscar una pastica milagrosa. ¿Cómo entender muchas veces que no es ni siquiera el medicamento, sino mejorar o cambiar el entender de ese entorno y esa situación? Bien, particularmente me doy cuenta de que dentro de la ayuda que se le presta a un paciente está la médica fundamentada en medicamentos que son muy necesarios para buscar el equilibrio no solamente del organismo sino del cerebro. Pero no todos los problemas psicológicos que la persona afronta se deben exactamente a alteraciones en el cerebro. También existen otros elementos de tipo emocional, de circunstancias frustrantes frente a las cuales la persona no sabe cómo reaccionar y comienza a desarrollar una serie de síntomas. Esto nos lleva a una conclusión. A veces es importante no solamente la parte de medicar, sino la parte de la psicoterapia. ¿Por qué? Porque muchas veces los medicamentos pueden equilibrar los sistemas neuronales, el equilibrio del funcionamiento químico del cerebro. Pero los elementos que lo están generando son externos, se debe al entorno familiar, al entorno personal. Y si eso no se modifica, mediante herramientas que la persona puede aprender a desarrollar para manejar esa serie de conflictos sin necesidad de tener que reprimirlos, contribuye necesariamente a la recuperación de su salud y de su equilibrio. Se recomienda no solamente la ayuda medicamentosa, sino también la psicoterapia. A veces las penas comunicadas suelen ser remediadas. Tenemos una comunicación desde Armenia. Ariel, adelante con su pregunta. Sí, muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, lo que pasa es que a mí hace poquitico me detectaron una hipertrofia ventricular moderada. Sí. Y pues lo que hay que me detectaron eso, he tenido una serie de depresión horrible, me duele el pecho, la espalda, y estoy tomando antidepresivos, estoy tomando amitriptilina y la amitriptilina como que me acelera el ritmo cardíaco. ¿Y por qué le mandan antidepresivos? ¿Qué contó usted en la historia clínica o qué cree usted que desde la parte psicológica o emocional le pudo haber afectado? La pensadera, como la pensadera de la enfermedad, o sea... ¿Usted primero fue lo del corazón o primero fue la pensadera? Sí, primero fue lo del corazón y después fue la pensadera, como la enfermedad, qué miedo, qué me va a pasar. La incertidumbre. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Miren, esto es que es... ¿Qué? ¿Algo más, Ariel? No, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego.
es algo muy frecuente, doctor Eduardo, en el proceso de la enfermedad, ¿cierto? Él estaba aliviado, de pronto taquicardia, le encontraron algo en el corazón, pero llega, digamos, el uso y el abuso de la palabra. Lo que usted no tiene cura, lo que usted tiene no tiene cura, lo que usted tiene es muy grave. Usted de pronto termina en una cirugía de corazón y todas estas situaciones, pues digamos que le acabaron de complicar eso, porque él entró ya fue en un miedo, en los miedos, en las incertidumbres, en todo esto, que lo termina empeorando. Existe lo que se llaman improntas, troquelado, la impresión que se ejerce con un hierro candente al rojo vivo para marcar la madera o el cuero en el ganado, o con un troquel de acero para grabar una placa metálica o un motor. En los seres humanos nos formamos y la personalidad se va edificando a base de improntas. Esas improntas suelen ser impresiones que desestabilizan el ritmo normal de la vida. Una noticia, un diagnóstico pronunciado por el médico con carácter catastrófico: usted tiene cáncer, usted se va a morir, usted tiene una artritis, usted va a terminar en una silla de ruedas. A veces no alcanzamos a dimensionar el efecto que esas palabras tienen sobre la mente de la persona. Esas improntas o impresiones indelebles se graban en el cerebro en los 90 primeros segundos en que la persona lo recepciona. O sea, en el primer minuto y medio esa impresión se graba y puede desestabilizar el resto del cuerpo, el comportamiento, la conducta, los pensamientos, que se tornan, como en el caso que nos acaban de presentar, incontrolables. Y eso no se va a curar con drogas. Se puede hacer, como diríamos, una especie de recubrimiento del problema, del síntoma. Por eso la importancia de la psicoterapia, que nos permite, por así decirlo, reprocesar esa impronta y desensibilizarla por métodos psicológicos, a más de la ayuda farmacológica. De modo que es importante a veces buscar, cuando estos efectos perturban el correcto desenvolvimiento de la estabilidad emocional o del pensamiento, acudir a una ayuda de carácter psicológico. Uno de los problemas grandes con los pacientes es la negación. De pronto en la consulta el paciente se abre un poquito más y le dice a uno, pero con el tema de la familia la gente entra en la negación. Yo no soy adicto al juego. Yo de vez en cuando voy y juego, pero eso es pasajero. Yo no soy adicto a estar comiendo, yo no soy adicto a muchas situaciones que usted mencionaba ahora. ¿Cómo poder evaluar la historia clínica? ¿Cómo poder nosotros quitarle las manos a estas personas de los oídos, como está en la imagen, para que sean más receptivas? Bien, se dice que la primera forma de ayuda psicológica o psicoterapéutica implica necesariamente que el consultante, el paciente, acepte que tiene una enfermedad, acepte que tiene una adicción. Aceptar que tiene la adicción para muchas personas es un proceso de desvalorización, de allí que es un poquito difícil. En familia es muy difícil que la persona acepte un diagnóstico. Por eso se busca la ayuda de un profesional que puede, por así decirlo, en la consulta privada e individualizada, hacer que la persona acepte que tiene un problema, una limitación en su personalidad o en su comportamiento. Adriana de Bogotá, adelante con su pregunta. Buenas noches, doctor. Buenas a ver, noches. le comento, yo tengo un hermano de 35 años. Él desde pequeño demostró una adicción a la televisión y él inclusive no iba a estudiar y perdió varios años por estar viendo televisión, prefería quedarse en la casa viendo televisión. Hoy en día él tiene la adicción de que toda la noche jugando videojuegos en el computador y él como que no se da cuenta de su exterior y mantiene pensando solo en juegos y videojuegos. Una persona de esa edad, él no acepta esa adicción, una persona de esa edad tiene alguna solución. Una pregunta, Adriana. ¿Hubo alguna situación que lo llevó a él a quedarse en el televisor? ¿Él vivía solo? ¿Ustedes, los hermanos, lo alejaron? ¿Conflictos con sus papás? ¿Algo que ustedes lo relacionen?
No, pues como él siempre era el niño favorito, a él le permitían hacer todo y a él le encantaba la televisión y pues él inclusive colocaba una silla frente al televisor y al niño nunca le dijeron nada. Y siempre pues también somos un hogar como disfuncional porque mi padre pues es alcohólico y mi madre pues ella estaba muy pendiente de sus oficios y pues nosotros nos cuidamos los tres en nuestros juegos, en nuestro mundo. ¿Alguna pregunta, doctor Eduardo? No, yo pienso simplemente que hay una especie de complejo de abandono. Generalmente la persona se aferra, por así decirlo, a un medio, a una adicción, para olvidarse exactamente de la problemática que está viviendo. Cuando estas adicciones son menores y no se implementa una reglamentación, por así decirlo, como se está tratando de combatir en la actualidad con la adicción a la pantalla, es suprimir el aparatico mientras usted esté comiendo. Mientras estemos reunidos en familia, nada de celulares, nada de computadores, nada de aparatos técnicos. O sea, se comienza con lo poco y se va reglamentando. Y por la noche establecer un horario hasta tal hora, usted puede hacer uso de estos aparatos. Naturalmente, cuando ya se trata de una persona adulta, sería conveniente sugerirle la posibilidad de consultar a un profesional para que pueda liberarse un poquito de esa costumbre tan arraigada y que le está distanciando, por así decirlo, de su entorno familiar y le está generando una cantidad de problemas de los cuales los resultados los verá posteriormente. Pero no importa la edad, como que es la preocupación de Adriana, decir, bueno, ya tiene tantos años y sigue ahí, entonces por tener esa edad ya es muy difícil el tratamiento, o es independiente de la edad. Todo proceso psicoterapéutico en su abordaje trata de establecer la edad de la persona y el tiempo de la problemática de la adicción o de los síntomas que la persona tiene. Cuando ya está muy enquistada, la enfermedad es muy añeja, es muy crónica, exige un poquito más de tiempo en su erradicación. Pero si se está iniciando, es más fácil desconectar el problema y hacer que la persona recupere su estabilidad. Valdría la pena preguntar, la familia está afectada, él se siente afectado, ¿qué sucede cuando no puede estar en contacto con estos instrumentos o qué experimenta cuando está haciendo uso de los mismos? Estas preguntas son claves para detectar el grado de adicción, el grado de perturbación, el grado de enfermedad que la persona tiene. Tenemos una comunicación de Roldanillo. Adelante con la pregunta. Buenas noches, doctor. Buenas noches. De antemano, muchas gracias, qué tema tan interesante. Muchas gracias. En esta época toca realmente a todas las madres cuando tenemos hijos a una edad de 9, 16, 18. Yo tengo un muchacho de 12 años que quiere ubicarse primero en la comida, primero en el estudio, solo quiere estar pegado al computador, quiere ganarle a la máquina todo el tiempo. Él sigue estar comiendo, no acepta que uno le quite el teléfono para que pueda comer en paz. O sea, es difícil. Y la verdad no siento mucho apoyo con el papá porque el papá está centrado en los problemas, los económicos, los de salud de él. Entonces es como difícil y complicado. ¿Cómo llegar uno a este pico? ¿Cómo hacerle que realmente está yéndose por muy mal camino? Sin violencia, sin otros medios que realmente afecten más. Muchas gracias, doctor. A usted muchas gracias y a toda la gente que nos ven en el Valle. Recuerden que en Telepacífico también nos ven a las 11 de la mañana todos los días. Vamos a ir a este corte comerciales y después del corte comerciales estaremos con la respuesta para usted y todas las personas que seguramente estarán pasando por una situación semejante. Ya regresamos después de este corte comerciales. La pregunta que nos hacían de Roldanillo, yo creo que toca muchos hogares, porque los hijos de pronto no quieren recibir las sugerencias de los papás, quieren seguir adictos a los juegos, a las computadoras, a la televisión y demás,
y de pronto no existe ese entorno familiar de apoyo como complemento terapéutico. ¿Qué hacer en esos casos, doctor Eduardo? Bien, hay una fórmula que es muy elemental cuando dentro de la problemática que están presentando los hijos están de alguna manera comprometidos sus progenitores. Nosotros observamos que cuando hay un hijo que tiene un problema, siempre hay uno de los dos miembros de la pareja más comprometido con ese hijo o con esa hija, o sea, está más al pie de la persona, gravitando sobre ella. La otra persona de la pareja es más periférica, se limita únicamente a aportar y no más. Una inversión de esa polaridad, o sea, la persona que está más comprometida que se distancie y la que está más distante que se aproxime y trate más con esa persona, esa simple inversión de polaridad genera cambios. O sea, en este caso no es cuestión de convencer al hijo que elimine la adicción, es convencer al papá que se olvide un poquito de su dolencia, de su enfermedad y se comprometa más con el hijo. Esto ayudaría a resolver gran parte del problema. Si se soluciona esa primera parte, la segunda sería buscar una ayuda profesional para que el padre no tenga que estar permanentemente comprometido con el niño, sino que pueda un poquito distanciarse en ciertos momentos, o sea, hacer la relación más cíclica. Usted ahorita hablaba del sistema límbico, del inconsciente, y una de las terapias que usted viene utilizando y ha dejado una huella grande en nuestra región es con las terapias de hipnosis, la hipnosis clínica, porque muchos se preguntarán, bueno, y entonces allá está el doctor Eduardo Nava hablando y que hay gente adicta al juego y a una cosa y a la otra, y todas estas situaciones, y muchos dirán, bueno, entonces yo no quiero pastas, yo quiero empezar con, ¿cierto?, escala por escala, y una de esas es la psicoterapia. ¿Cómo enfocar, cómo maneja usted este tipo de adicciones? Bien, la primera parte es, en principio, como en todo proceso psicoterapéutico, escuchar al enfermo. Cuando se escucha al enfermo, se le está permitiendo hacer lo que llamaríamos técnicamente una especie de purga mental, una catarsis, sin interrumpirlo. Escuchamos al paciente hablar sobre su problemática. El simple hecho de comunicar el problema hace que la persona ya se sienta un poquito mejor. ¿Por qué? Porque se siente escuchada, porque hay alguien que se interesa en su salud y no lo está interrumpiendo, no lo está censurando, no lo está criticando. Bien, la segunda es explicarle a la persona los mecanismos o la estructura de su dolencia, a qué obedece y cuáles son los elementos causales. Se le brindan también herramientas que la persona puede aplicar para desconectar ciertos síntomas y poder afrontar, por así decirlo, su cotidianidad, sus labores académicas o de trabajo, sin que se sienta muy perturbado por sus síntomas. Y se implementa un sistema terapéutico. El sistema terapéutico puede ser la hipnosis. La hipnosis como herramienta sirve para llegar a la parte profunda de la personalidad y desarraigar, por así decirlo, el núcleo de la problemática que está perturbando el comportamiento de la persona. La hipnosis es una herramienta, pero también existen otras herramientas que pueden favorecer cuando hay resistencias y la persona se niega, por así decirlo, a sanar porque tiene beneficios secundarios. Esto también es importante encontrarlo o descubrirlo. Hay personas que cuando se encuentran enfermas están obteniendo a través de su enfermedad beneficios secundarios. La familia está más pendiente, hay más afecto, hay más cuidados, hay mayor protección, o también se están liberando de cargas como es la visita de un supervisor o una tarea escolar, un examen, etcétera, etcétera. O sea, dentro del abordaje que se hace sobre el paciente, nosotros hacemos, por así decirlo, un análisis lo más globalizado del mundo del paciente para poder aplicarle y ayudarle con los sistemas terapéuticos, incluyendo la hipnosis, que es uno de los más directos para llegar
al fondo del problema. Cuando estoy en consulta y me llegan las mamás o los papás con sus hijos, porque son adictos a las drogas, al cigarrillo, al licor, al juego, a tantas cosas, yo lo primero que le pregunto al paciente, no a los papás del paciente, es si él quiere o no estar en terapia. Porque resulta que a muchos los llevan casi que con mentiras u obligados a la consulta, pues por la angustia de los papás. Pero resulta que lo que no sabemos es si el paciente nos está haciendo pistolas. ¿Cómo hacer, doctor Eduardo, para poder manejar el paciente cuando quiere y cuando no quiere estar en terapia? La fórmula es muy sencilla. La fórmula consiste inicialmente en escuchar al progenitor o la progenitora que está acompañando al joven o a la joven. Yo siempre pongo que el papá o la mamá expresen cómo ven la problemática del hijo, cómo ven su perfil psicológico y todo lo que tengan que agregar sobre él. Cuando el padre o la madre termina de dar la radiografía de la problemática del hijo, lo primero que yo le sugiero es al papá o a la mamá que por favor nos esperen afuera. Ese simple acto de sugerirle al papá o a la mamá que se retire del consultorio le permite al paciente darse cuenta de que el profesional tiene autoridad sobre el papá y sobre la mamá. Ese simple acto tan elemental y tan simple facilita que el paciente ya haga apertura y empiece a comunicar. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas de lo que dijo tu mamá o tu papá sobre tu persona? O sea, yo no entro a criticarlo, no entro a censurarlo. Y finalmente le pido, dime en qué te puedo ayudar, qué problema tienes, en qué crees que se te puede ayudar para salir adelante. O sea, es un enfoque muy psicodinámico que permite ante todo abordar con respeto, con claridad, sin criticar, sin censurar y manejando adecuadamente la situación, facilita que el paciente pueda abrirse al terapeuta. Vamos con esta última pregunta desde Zarzal. Adelante con la pregunta. Sí, ya, Adelante. Bueno, sí, buenas noches, doctor. Entonces, para saludarlos y decirles que por el programa, lo que pasa, doctor, es que a mí me diagnosticaron hace un año una neumonía. Sí. Entonces, yo ya me he sentido pues mejor por lo que la reacción a los medicamentos, todo bien. Pero el doctor me dice que yo quedé con una pequeña alergia respiratoria, más que todo como en el bostezo. Y él me dice a mí que eso es psicológico, que eso no tiene que ver ya nada con el tratamiento, sino que es psicológico. Entonces, para de pronto preguntarle al doctor que puede ser eso. Yo le agradezco a usted mucho por esa pregunta, porque hablo con muchos psicólogos y psiquiatras y están muy encartados porque les están mandando una cantidad de enfermedades que, como no encuentran una causa, entonces dicen algo psicológico. ¿Hasta qué punto un paciente, digamos, este hombre que está tranquilo con su vida, dice, no, es que me inventé esa enfermedad, o que es psicológico, que es tan frecuente eso, doctor Eduardo? Bien, es necesario darnos cuenta de que no necesariamente las enfermedades de carácter psicosomático o nervioso, los síntomas están siendo inventados, no. Allí los síntomas son reales, salvo de las simulaciones, cuando la persona, para pretender manipular su entorno familiar, finge una dolencia o una enfermedad. A veces termina creyéndosela y la misma sintomatología que pretendió, por así decirlo, realizarla en pantomima, se transforma en realidad. Entonces, necesariamente nosotros abordamos esos síntomas tal y conforme aparecen, ¿sí?, dándonos cuenta de que si bien no tienen una causalidad orgánica, es el elemento mental o psicológico lo que los está generando. Pero tratamos el síntoma con respeto y abordamos a la persona para que pueda ella, por así decirlo, encontrar los elementos causales y desconectarlos. Adicionalmente, muchas enfermedades dejan ciertas secuelas, como puede ser de usted por haber tosido tanto y haber tenido ese proceso respiratorio. Y ahí es donde empieza uno a hacer tratamientos complementarios y no decirle al paciente no hay nada que hacerle o eso psicológico, sino ayudarle también, por ejemplo, con terapia neural y otro tipo de terapias. Yo sé que este tema va a generar muchas dudas, muchos interrogantes,
el teléfono que aparece en pantalla 885-7626 en Manizales. Allí el doctor Eduardo y todo su equipo de profesionales estará recibiendo sus interrogantes para poderles dar una asesoría y poderlos apoyar también en la parte de la consulta de la psicología clínica. Doctor Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Jorge Enrique, muchísimas gracias por su amable invitación. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar en sintonía en Conexión Vital. Nos pueden ver en YouTube, donde quedan grabados estos programas, buscando en YouTube Jorge Enrique Rojas Quiseno, en Facebook Medicamentos Doctor Rojas, y vernos en Telecafé a las 5 de la mañana y 7 de la noche, los jueves y viernes 7:30, y en Telepacífico a las 11 de la mañana. Gracias y felicidades para todos.